Continuando en el orden de los eventos, llegamos al evento cuando Juan el Bautista ha sido encarcelado. Y estando en la cárcel, se le presentan una serie de interrogantes. Pero vamos a leer lo que nos dice el texto en Mateo capítulo 11. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Después de que los discípulos de Juan habían presenciado los milagros que el Señor Jesús había hecho, le informaron a Juan de lo que habían visto. Lucas 7, que es el texto paralelo, dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Cuando se examinan los 2 relatos, Mateo 11 y Lucas capítulo 7, podemos ver que Juan envió a 2 de sus discípulos a Jesús desde la prisión. Dice el versículo 2 de Mateo 11: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Herodes lo había encarcelado. Recuerden que una de las cosas que Juan le decía a Herodes es que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Se había casado con la mujer de su hermano. Y Juan le decía: no te es lícito tenerla. Ahora, Herodes había encarcelado a Juan. Nadie sabe con certeza cuánto tiempo estuvo encarcelado Juan, pero es seguro, y podemos decir con toda tranquilidad,
que había sido por un periodo de tiempo considerable. Algunos creen que Juan fue encarcelado en el castillo de Maqueronte. La foto que ustedes están viendo ahí de esa colina, esa montaña, en la parte superior, Herodes había mandado a construir un castillo y se conocía como el castillo de Maqueronte. Este era un castillo fuerte y extremadamente lúgubre, ubicado en la frontera del desierto al norte, en las montañas cerca del Mar Muerto, en la frontera de Arabia. El mar que ustedes observan al fondo en la fotografía es el Mar Muerto. Y en una de esas montañas que rodean el Mar Muerto fue donde Herodes construyó este castillo, donde se cree, vuelvo y repito, que es el lugar donde Juan estuvo encarcelado y donde fue decapitado. Estas son las ruinas de este castillo, en la parte alta de esa montaña, que pues hoy en día cuando las personas viajan a Israel en plan turístico y visitar estos lugares, pueden visitar el castillo de Maqueronte. Vuelvo y repito, donde se cree que Herodes encarceló a Juan y donde finalmente fue decapitado. Ahora, cuando Juan le envía a 2 de sus discípulos, le manda a preguntar al Señor lo siguiente: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Recordemos que Juan fue el que bautizó a nuestro Señor en el Jordán. Fue el que fue testigo del Espíritu descendiendo en forma de paloma y posando sobre el Señor, y oyó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Se han sugerido muchas opiniones diferentes con respecto a lo que Juan buscaba lograr al enviar a sus discípulos con la pregunta. Y todas las sugerencias, aunque dignas de consideración, parecen estar destinadas a salvar la reputación de Juan, como si dijeran que no era posible que Juan experimentara dudas. Ahora, no creo que eso sea cierto o necesario. A estas alturas, Juan había estado en prisión por un tiempo, por algún tiempo. Un tiempo muy difícil para un hombre que estaba acostumbrado a vivir en el desierto, un hombre acostumbrado a una vida libre, sin restricciones, a una vida abierta. Quizás Juan, estando en la cárcel y después de un cierto tiempo, se encontró hundiéndose en la melancolía, como su prototipo, Elías, en el Antiguo Testamento. Es muy acertado el comentario del señor Barclay respecto de este punto, en donde dice: él era un hijo del desierto. Había vivido siempre en los amplios espacios abiertos, con el viento limpio en el rostro y la espaciosa bóveda del cielo por techo. Y ahora estaba confinado en una mazmorra pequeña y subterránea entre recios muros. Para un hombre como Juan, que tal vez no había vivido nunca en una casa, esto debe haber sido una agonía. No debe sorprendernos, y menos debemos criticarlo, el que surgieran en su mente ciertos interrogantes. Conociendo lo que se nos habla de Juan en los evangelios, él era un hombre fuerte, audaz,
arrojado, valiente, pero un hombre. Y como hombre, sujeto a debilidades e inconsistencias. Nada más miremos los grandes hombres de Dios a través de toda la Biblia. Los hombres de Dios, los grandes hombres de Dios no vivieron sin dudas y sin dificultades. Recordemos a Elías, a Moisés, a Pedro. Tal vez Juan fue un ejemplo de ello. Para Jesús, a la pregunta que le hacen los dos discípulos enviados por Juan, le responde con estas palabras. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Lo que ellos escuchan como respuesta de nuestro Señor es básicamente una cita de Isaías capítulo 35. 700 años antes, el profeta había escrito lo que el Señor está dando como respuesta a estos dos discípulos enviados por Juan. ¿Qué dice Isaías 35? Vamos a leer. Verso 5. Entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos. El Señor dijo eso mismo. ¿Qué dijo Isaías 700 años antes? Mire, verso 5, empezando, los ciegos ven. Lo otro que había dicho 700 años antes Isaías era que los oídos de los sordos se abrirán. Eso también formó parte de la respuesta de nuestro Señor a los dos discípulos de Juan. Los sordos oyen. Volviendo a Isaías 35, el verso 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo. Eso fue lo que el Señor le dijo en respuesta. En el verso 5, estos dos discípulos de Juan, los cojos andan. Y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Como ustedes observan, hermanos, la respuesta de Jesús fueron las palabras dichas por Isaías 700 años antes. Pero hay algo muy interesante en Isaías 35. Eso que dijo, o eso que escribió Isaías 700 años antes, en el contexto del capítulo 35, nos dice quién es el que haría eso, quién abriría los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, el cojo saltaría como un ciervo, la lengua del mudo hablaría, etc. Preste atención a lo que dice en el verso 4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y cuando Dios mismo venga, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, etc. Eso haría Dios cuando viniera. Porque dice ahí el profeta, Dios mismo vendrá. Eso quiere decir entonces que ese que respondió a los dos discípulos de Juan, a la pregunta que él le había mandado hacer, ese Jesús que contestó de esa manera, citando Isaías 35, ¿quién era? Era Dios mismo. Mateo 11, en los versos 4 y 5, Jesús nos está diciendo a nosotros
que él forma parte de la deidad, que él es poseedor de los atributos divinos. Él es Dios mismo. Él es el Dios que dijo Isaías que vendría y salvaría. Vemos entonces el cumplimiento de esta profecía de Isaías 35, hecha 700 años antes, cumplida en Mateo capítulo 11 con nuestro Señor Jesucristo. Lo que oyeron, vuelvo y repito, estos dos discípulos, y lo que vieron fue sustancialmente lo que Isaías había dicho en el capítulo 35. Incluida en la respuesta, hay una palabra de aliento para Juan. Verso 6. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mateo 11, versos 7 y 8, contiene una advertencia para todos los que prediquen y enseñen el evangelio de Dios hoy día. Dice el verso 7. Mientras ellos se iban, los dos discípulos de Juan, a llevarle la respuesta a Juan el Bautista, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué había salido a ver la gente cuando fueron a ver a Juan? Una caña sacudida por el viento. Muy apropiado es el comentario que hace el señor Barclay. Dice: salieron a ver una caña sacudida por el viento. Eso puede querer decir una de dos cosas. A, en las orillas del Jordán crecían muchas cañas. Y la frase, una caña sacudida, era una especie de proverbio para referirse a la cosa más corriente del mundo. Cuando la gente bajada a manadas a ver a Juan, salían a ver algo tan ordinario como las cañas que mece el viento a las orillas del Jordán. B, una caña sacudida puede querer decir una persona débil e insegura. Uno que no podía mantenerse firme frente a los vientos del peligro, mejor que una caña a la orilla del río podía estar erguida cuando soplaba el viento del desierto. Cualquier cosa que fuera lo que la gente se lanzó al desierto a ver, seguro que no fueron a ver a una persona vulgar y corriente. El mismo hecho de salir en multitudes era prueba de lo extraordinario que era Juan, porque nadie cruzaría la calle y mucho menos andaría por el desierto para ver a una especie de persona de lo más corriente. Cualquiera que fuera lo que salieron a ver, no era una persona débil y vacilante. Una caña no tenía la fuerza suficiente para resistir los elementos. Una caña cede a cada viento que sopla. Y muchos evangelistas modernos son así. Se inclinarán en todas direcciones para evitar controversias o conflictos. Verso 8. ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Qué condenación tan abrumadora para aquellos que predican por avaricia. Dice el señor Barclay en su comentario: ¿habían salido a ver a alguien que llevara una ropa lujosa y delicada? Tal persona sería un cortesano. Y eso sí que no era Juan. No sabía nada de la afectación ni de los halagos de las cortes. Cumplía la peligrosa misión de decirles la verdad a los reyes. Era embajador de Dios.
no cortesano de Herodes. Cuando la gente salió a escuchar a Juan, estaban viendo a un profeta. Dice el versículo 9. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Y continúa diciendo el Señor, citando un texto del Antiguo Testamento. Porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esto que el Señor dice en el verso 10, y como declara empezando, este es de quien está escrito. Y eso que dice está escrito en Malaquías capítulo 3, versículo 1, Antiguo Testamento, algo expresado 400 años antes. ¿Y qué decía Malaquías 3:1? He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Él era el profeta prometido por Malaquías. Señor Barclay en su comentario dice, ¿habían salido a ver un profeta? El profeta es el pregonero de la verdad de Dios, es la persona de confianza de Dios. Está claro que Dios no hará nada sin declararle su plan a sus siervos los profetas. El profeta es dos cosas. Es la persona que trae un mensaje de Dios y que además tiene el valor de proclamar ese mensaje. Es una persona que tiene en su mente la sabiduría de Dios, la verdad de Dios en los labios y el coraje de Dios en el corazón. Todo eso era Juan. Pero Juan era algo más que un profeta. Jesús lo dice en el versículo 10. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. El más pequeño en el cuerpo de Cristo, en el reino, podría ser visto como mayor que Juan debido a la bendición más plena y rica que se puede disfrutar en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Comentando el señor Barclay, en este respecto de lo que el Señor declara aquí en el verso 11, leemos. Pero, ¿qué era lo que le faltaba a Juan? ¿Qué es lo que tiene un cristiano que Juan no pudiera tener? La respuesta es sencilla y fundamental. Juan no vio nunca la cruz. Por tanto, había algo que Juan no podía conocer, la plena revelación del amor de Dios. Conocía así la santidad de Dios y podía proclamar la justicia de Dios, pero al amor de Dios en toda su plenitud no lo llegó a conocer. No tenemos más que oír el mensaje de Juan y el de Jesús. Nadie podría llamar el mensaje de Juan un evangelio, una buena noticia. Era básicamente una amenaza de destrucción. Hizo falta Jesús con su cruz para mostrar a la humanidad la longitud, anchura, profundidad y altura del amor de Dios. Es algo inmensamente maravilloso que le es posible al más humilde cristiano saber más acerca de Dios que al mayor de los profetas del Antiguo Testamento. El que ha visto la cruz ha visto el corazón de Dios de una manera que ninguno que viviera antes de la cruz habría podido ver. Es indudable que el más pequeño en el reino del cielo es mayor que cualquiera que viviera antes. Así es que Juan tuvo el destino que a veces corresponde a algunas personas. Tuvo la misión de señalar a otros una grandeza en la que él mismo no pudo entrar. A algunas personas se les concede ser indicadores que señalan a Dios, señalan hacia un nuevo ideal y una nueva grandeza en la que otros entrarán, pero ellos no. Rara vez es un gran reformador el primero que ha luchado por la reforma con la que se relaciona su nombre.
Muchos que le precedieron vislumbraron la gloria. A menudo también trabajaron por ella y aún a veces murieron por ella. Alguien ha relatado cómo desde las ventanas de su casa solía observar todas las tardes a un farolero que pasaba por las calles encendiendo los faroles, y aquel farolero era ciego. Llevaba a otros la luz que él mismo no podía percibir. Que nadie se desanime si en la iglesia o en cualquier otro lugar de la vida el sueño que ha soñado y por el que se ha afanado no se materializa antes del final de su día. Dios necesitaba a Juan. Dios necesita sus indicadores que señalan el camino a la humanidad, aunque ellos no lleguen al destino que señalan. Por eso, hermanos, debemos sentirnos nosotros privilegiados en ser miembros de la iglesia del Señor. Continúa diciendo el Señor en el sermón que presenta en esta ocasión. En el versículo 12 declara: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los judíos del tiempo del Señor querían acción contra Roma. El esfuerzo constante de los fanáticos era apoderarse del movimiento de Jesús y convertirlo en sus fines violentos. Con la venida de Juan, se acercaba el fin de la ley y de los profetas. Verso 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. El Mesías estaba cerca. Verso 14. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Los fariseos podían argumentar que el Mesías no podía venir hasta que viniera Elías. Por eso Jesús les dice: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Dice el señor Barclay: los judíos tenían y tienen todavía una creencia fija. Creían que antes que viniera el Mesías, volvería Elías para anunciar su llegada. Hasta el día de hoy, cuando una familia judía celebra la Pascua, dejan un asiento vacante para Elías. Fijaos, yo os enviaré al profeta Elías antes que llegue el día grande y terrible del Señor. Malaquías 4:5. Jesús declaró que Juan era nada menos que el heraldo divino cuya misión y cuyo privilegio sería anunciar la llegada del Mesías. Juan era nada menos que el heraldo de Dios y no se puede tener una misión más gloriosa que esa. Juan era ese Elías prometido en Malaquías capítulo 4. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Si lo aceptaban, podrían salvarse. Si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Una vez más, Jesús le dice a su audiencia que Juan es el heraldo y el precursor que llevaban tanto tiempo esperando, si estaban dispuestos a aceptar esa verdad. Por eso les dice en el verso 15, el que tiene oídos para oír, oiga. El que esté dispuesto a aceptarlo, acéptenlo. Si lo aceptan, podrán salvarse. Ahora, en esa última frase está toda la tragedia de la situación humana. El que tiene oídos para oír, oiga.
El que esté dispuesto a aceptar lo que Dios habla, acéptelo. Si no, no lo acepte. Dice el señor Barclay en su comentario. Un viejo proverbio dice que se puede llevar el caballo a la fuente, pero no se le puede hacer que beba. Dios puede mandar su mensajero, pero la humanidad puede negarse a reconocerle. Y Dios puede comunicar su verdad, pero la humanidad puede negarse a verla. La revelación de Dios es impotente sin la respuesta humana. Por eso Jesús acaba con la advertencia al que tenga oídos para que los use para escuchar. A continuación, Jesús hace dos tipos de comparaciones. En el verso 16 y 17 dice, mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Jesús compara esa generación incrédula de su época, con los muchachos que se sientan en las plazas, que se niegan a jugar o a compartir con los demás muchachos. Un grupo lleva flautas y las tocan para que la gente baile, pero no bailan. El otro grupo se niega también a llorar, se niegan a jugar, a divertirse, sino que optan más bien por no lamentarse. Os endechamos y no lamentasteis. Como si estuvieran en un funeral. Os endechamos como si estuvieran en un funeral, pero no se entristecen. Ahora, no importa en qué dirección vayan, el otro grupo no está satisfecho. Unos tocan flauta, pero los otros no bailan. Hay un funeral, pero los otros no se lamentan ni lloran. No importa en qué dirección vayan. Hay como un contrapunteo del uno con el otro. Ahora, lo mismo sucedió con la generación contraria, con la generación incrédula. Mire, lo que el Señor dice aquí en este verso 16 y 17, lo coloca en contraste con la manera como esa generación vieron a Juan y vieron a nuestro Señor. Dice, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Juan vino sin comer ni beber, y los líderes judíos no lo aceptaron. Jesús vino comiendo y bebiendo y no aceptaron. No se podía tener a nadie contento. Sin embargo, los resultados del ministerio de Juan vindicaron la sabiduría de su obra, y los resultados del ministerio de Jesús vindicaron y vindicarían la sabiduría de su conducta. Por eso termina diciendo, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Esto es lo que ocurrió mientras Juan estuvo en la cárcel. Y acabamos de escuchar el sermón que el Señor presentó en esta ocasión con motivo de su profeta, Juan, el profeta prometido.